bom 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 dang a dang dang ding a dong ding blue moon moon blue moon dip 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 blue moon blue moon dip 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 blue moon. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos acá con Claudio, muy felices el día de hoy en esta nueva sesión en que vamos a tratar un tema súper interesante y que nos concierne a todos, el tema del día de hoy. Sí, espero que estén muy bien, amigas, amigos, hablando siempre de psicología, de la vida, de las cosas que nos van pasando, y con la compañía de Emma, obviamente, que hace que esto sea mucho más fluido, más entretenido, porque siempre una mujer va a generar algo distinto. Lo decía el otro día Nicolai, que nos escribimos y dijo, bueno, habiendo una mujer ahí va a cambiar un poco que habíamos dos hombres hablando siempre. Y sí, eso tiene algo interesante. Como 5.000 palabras versus... Dos palabras por hombre. Claro, sí, las mujeres somos buenas para hablar, Claudio, pero lo interesante es que nos complementamos. Sí, eso es lo interesante, sí. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar algo que viene estos días. Exactamente, vamos a hablar de un tema muy que nos concierne, como les decía a todos, que es el Día del Padre. Vamos a hablar sobre el rol paterno. Vamos a hablar sobre esa importante figura que tanto a hombres como a mujeres nos marca. Nos marca, digamos, en cuanto a cómo nos enseña a ver la vida, de qué manera adquirimos carácter, de qué manera influye en muchos aspectos. Y eso es, digamos, algo que nos marca, sin duda. Nos marca, y ustedes están diciendo ya, en este momento están diciendo, ¿y los que no tenemos papá? El papá que nos hizo y desapareció, también vamos a ver qué pasa ahí, porque de repente la mujer dice, me tocó hacer el rol de padre y madre. Vamos a ver todas esas cositas, pero después de la primera canción. Me parece genial, Claudio. Vamos a una primera canción con todos nuestros amigos para poder disfrutar de este momento musical y tener un recuerdo bonito que puede ser representativo de nuestros padres, ¿sí? Vamos. When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion, poetry in motion, walking by my side, her lovely locomotion keeps my eyes open wide, poetry in motion, see her gentle sway, away out on the ocean, could never move that way. I love every movement, and there's nothing I would change. She doesn't need improvement, she's much too nice to rearrange. Poetry in motion, all that I adore, no number 9 love potion could make me love her more. Whoa, 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 whoa. I cry myself to sleep each night, wishing I could hold you tight. Life seems so empty since you went away. The pillow where you lay your head holds my lonely tears instead, and it keeps right on a-hurtin' since you're gone. It keeps right on a-hurtin' every minute of the day, every hour you're away. I feel so lonely, and I can't help it. I don't think
te pareció la canción, Claudio, que Bueno, acabamos de escuchar? Siempre canciones bonitas, interesantes, entretenidas, melódicas, rítmicas, suaves, nostálgicas. Sí, tienen esa cosa de cercanía afectiva con nuestros abuelos, con nuestros padres. Así que sí, siempre son bonitas esas canciones. Oye, y ¿Quieres de que esa una, bonita? ya, por favor, de una buena elaboración además, y eso es lo grato de la música, digamos, no tan contemporánea, porque tienen buenos arreglos, se notaba la calidad de los músicos, digamos, Sí. sí, cuanto a toda la composición. Oye, sí, pues, entonces vamos a hablar el día de hoy de los padres. A ver, claro, y es muy interesante el tema de los papás que ya no están. A mí en mi caso, mi papá falleció ya hace 12 años. 12 años. Sí, les comento el tema de mi experiencia, fue profundamente duro. ¿Por qué? Porque mi papá era un gran referente, de hecho era profe. Y yo creo que el haber decidido estudiar como profesora tiene que ver mucho con cómo yo lo veía tan feliz, tan entregado, tan buen profe. Y es muy importante el rol que cumplen los papás con la vida de las niñas y de las mujeres. Es un referente en el cual vamos a hablar también hoy día de este complejo de Edipo, de muchas cosas como muy interesantes, ¿verdad? Sí, obviamente hay papás que marcan para bien y para mal, porque si usted, amigas, amigos, piensa en su padre, el padre puede ser el padrastro, que pasó a ser papá desde siempre, o el padre biológico, o el padre que desapareció, porque en esta historia hay muchos papás que nunca más los vemos. Sí. Pero siempre tenemos una imagen de padre, ¿se han dado cuenta? Siempre tenemos un concepto de papá. ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestro padre? Criticamos al papá de uno porque no fue como yo esperaba. Siempre hay un ideal de padre y esto se complica cuando el ideal de padre es muy alto en relación al papá que tenemos. Que son, claro, son todos los papás, pues, o sea, personas imperfectas, como todos los padres que somos padres y entendemos que no jamás lo hemos hecho de forma perfecta. Y por lo tanto es sumamente significativo. Yo hablaba en un inicio, el carácter te lo entrega tu papá. Y es primordial. También veía alguna vez una cifra de un 70 y tantos % de padres ausentes en Latinoamérica. Como la figura, digamos, masculina. Y todo eso, que es como muy Pues habría que propio. pillarlo donde están escondidos todos. Están todos Tienen un juntos. búnker, están todos juntos ahí, sí. Sí, claro. Entonces, sí, es muy propio de nuestra cultura latinoamericana. Y de a poco, digamos, eso se ha ido permeando hacia Chile, digamos, con la globalización y todo aquello. Sí. Entonces ahí se usa el concepto papito corazón, ¿no es cierto? Ese papito Claro. que por ley tiene que pagarle lo que corresponde a la manutención de los hijos. Pero, ¿qué pasa con la imagen de padre, de hombre? Porque algunas veces las mamás dicen, no me separo porque quiero que los hijos tengan una imagen de familia. Claro. Pero el papá le pega a la mamá, llega curado, la maltrata verbalmente, qué sé yo. Pero la mamá, por ese afán de que los niños tengan ese concepto de padre y madre, terminan construyendo un hijo que va a ser como su papá. Exacto. Termina construyendo una hija que va a ser temerosa como la mamá. Entonces, de repente, por creer que hacemos las cosas bien, la estamos haciendo totalmente al revés. Claro. Entonces, ahí hay también todavía queda mucho este concepto de la familia tradicional, papá, mamá, hijos, que aunque cada vez hay menos esa idea de concepto tradicional, porque cosa que vean en los cursos de los hijos, de los nietos, ¿cuántos papás hay con mamás originales, digamos? Claro. No esta mezcla de papás con mamá, con las mamás, con los hijos de los míos, de los tuyos, de los de nosotros, porque la sociedad ha cambiado. Entonces, frente a esa sociedad, ¿cómo vamos construyendo igual una familia con esas mezclas, con esos arreglos? Y esa es la realidad. Pero Claro. hay mujeres que todavía, no solo mujeres, también hombres, que luchan por ese ideal de familia a costa de el sacrificio personal y de los hijos. Por supuesto, y es en ningún caso algo que
Tú sabes que el aporte del comentario siempre también viene desde la espiritualidad en mi caso y entender que no estamos llamados a eso, a un sometimiento con respecto a las malas cosas en la vida. Además, con respecto a esta figura de un padre que de repente en algunos casos es mejor que no esté presente haciendo daño a que esté presente haciendo daño. Y en estos casos, esa figura que quizás no está presente de la manera ideal y todo el tema, en la Biblia sale el asunto de que hay que honrarlo igual. ¿Por qué? Porque genéticamente igual eres tu padre. Entonces, por más que no esté presente y todo el tema, esa genética corre en ti. Y necesitas honrarla, porque si no, finalmente te puedes odiar a ti mismo con respecto al tema de repente es mejor, claro, en vez de hacerlo mal, el tema de no estar presente, en vez de hacer daño. Sí, porque en ese punto es donde también uno se puede confundir pensando que honrar al padre, pero ¿qué padre? Porque ese señor me dio la vida, pero no es necesariamente mi padre. Claro. Porque el padre es aquel que tiene actos amorosos, tiene ciertas características, y ese señor solo me engendró. ¿Tiene ese señor derecho a yo llamarle padre? Claro. Entonces, ¿a quién voy a honrar? ¿A ese señor que no lo conozco, desapareció? ¿O voy a honrar a este otro señor que apareció en mi vida y ha sido un padre? Claro. O al tío, o al tata. El punto es no odiar. Yo creo que esa es como la clave porque yo he visto grandes personas en la vida seguir queriendo a sus papás aunque no estén nunca. O sea, en algún momento algún amigo verlo y decir como, hola papá, ¿sabes qué? Estoy de cumpleaños. ¿Cachai? Recordándole que estaba de cumpleaños su papá. Y son actos de humildad, de cómo entender, todos merecen respeto, ¿cachai? No todos merecen quizás nuestro amor, ¿verdad? Que es distinto. Sí, por lo que tú hablas de las acciones de amor, de la entrega, el lenguaje del amor en distintas formas. Pero todos merecen nuestro respeto y eso es como un llamado, porque yo lo veo en los adolescentes, pues, el tema de como un odio adolescente, o sea, ¿ya? Y es como odian esa figura en muchos casos, pero el consejo en este programa es que no odien. También una gran frase que escuché, el odio es una palabra muy fea, la escuché por allá en el colegio este año. Es una palabra muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque si finalmente odian esa figura, independiente de las acciones y todo lo que hayan hecho, y lo escuché, fíjate, una niñita chiquita, y podría haber tenido argumentos de sobra para haber odiado de quien estaba hablando. ¿Te fijas? Y pese a eso, es como... es esa decisión de respetar de todas maneras. Y si puedes amar, o sea, es como... ya... te vas a amar a ti mismo, porque con eso tiene que ver esos mandamientos con respecto a honrar padre y madre, que tienen que ver con que vas a tener larga vida y cómo te va a ir, vas a prosperar. ¿Por qué? Porque es como que no vas a odiar ni tu genética, ni el hecho de que, no sé, pues, querer estar mejor y todo el tema. O sea, como... Ahora, en eso yo siempre digo a los pacientes cuando vienen con esos conflictos es, puede que tu padre haya sido un mal padre, pero no significa que tú seas un mal hijo, que son cosas distintas. Es decir, no puedo, si mi padre fue de lo peor, en casos en donde los papás han maltratado a la mamá y los hijos han visto eso, donde les han pegado a los hijos, en donde incluso han quemado la casa los papás. Oye, sí, se ve muy frecuentemente. Entonces, obviamente ese hijo no va a poder amar a su padre. Es imposible. Claro. Hay un tremendo trauma, un tremendo dolor, un tremendo daño. Pero sí que él sea un buen hijo, quizás no con el padre, porque a lo mejor no lo va a ver nunca más, Ajá. pero que él sienta que es un buen hijo con su madre, con el tío, con el abuelo, que están supliendo un poco ese rol. Claro. Precisamente para que él transmita a sus hijos el que sean buenos hijos. Exacto. Y se termina esa cadena. Sí. Se termina ese, claro. Entonces ahí es donde nos metemos un poco siempre con los pacientes para hablar ese punto. ¿Cómo tú vas a ser un buen hijo? Y hay casos de pacientes que
no aman a su padre y por ley en estos tiempos les corresponde al hijo mayor hacerse cargo al padre. Ujú. Y eso es terrible porque el papá fue un desgraciado, es decir, fue lo peor. Le hizo la vida imposible a toda la familia. Y por ley tengo que cuidar a este señor que no es nada para mí, y hacerme cargo económicamente de si no voy preso. Claro. Entonces es una cosa terrible Ajá. para el hijo en donde no hay ningún lazo afectivo, Ujú. no hay nada. Se puede creer mal caballero del pan, del almacén, Claro. y este señor no, porque es un Claro. señor que no tiene que ver con mi vida. Entonces frente Sí. a eso es complejo llegar a poder entender de que ese señor es mi padre, porque no lo es. Mm. Solo hay una genética y nada más. Por eso estamos hablando de casos extremos, ¿no es cierto? Porque Claro. generalmente nunca sucede tanto eso. Mm. Estoy poniendo algunos casos muy, muy extremos. Pero lo habitual es que, como decías tú, el adolescente se vaya en contra del papá y de la mamá, Mm. como figura de un mal modelo, y que se termina uno reconciliando como a los 22 años con el papá y la mamá, y dice, bueno, mi papá es una porquería, papá, pero lo amo porque es mi papá. Entonces esa porquería que está ahí, esa porquería es mía. Entonces ese sentido de pertenencia, de reconciliarse un poco con la historia, con una actitud más madura, de poder enfrentar las situaciones. Claro. Lo conversamos también con un paciente en relación a su mamá o su papá, no me acuerdo. Es decir, voy a ver a mi papá o a mi mamá y me aburre enormemente. Entonces tengo un sentimiento de culpa porque no voy a verlo. Claro. Entonces decía, anda a verlo el rato que aguantes. Es decir, si vas a ver a tu mamá y te vas a salir con la lata, no sé qué cosa. Mamá, aquí vine, tomé oncecita, traje tal pancito, qué sé yo. Y si puedes estar media hora. Mm. No te maltrates, pero haz el trabajo de ser el hijo que tú quieres ser. Quieres ser un buen hijo. Entonces, me acordé de una paciente que decía, es que mi papá y sale con un montón de cosas. Pero no importa. ¿Por qué tienes que decirle o mejor dicho, por qué tienes que rebatirle a tu padre cosas que no tienes por qué rebatirle? Claro. Porque tú ya tienes tu vida. Tu papá te da consejos que ya no tienen nada que ver con tu realidad, con tu experiencia, con la época, qué sé yo. Sí, papá, tienes razón, papá. Listo. Tu papá queda contento y tú quedas contenta porque estás siendo una buena hija, dejando a tu papá tranquilo. Tú ya tienes tu vida, tu familia. No te enganches en discusiones que no tienen ningún sentido. Yo creo que tiene que ver también con un nivel de inmadurez, en el sentido de que todos los que nos ha pasado que hemos sido desatinados con nuestros padres en algún momento, es que no hemos entendido que es como nuestra vida ya no está ahí, sino que tenemos que ser, como decías tú, funcionales, ir, verlos, ayudarlos en lo que más podamos. Y yo creo que esas desatinadas en la vida tienen que ver con falta de madurez, en el sentido de cómo entender que no, o sea, no puedes culpar ya de nada, lo hicieron lo mejor que podían. Y la verdad es que, claro, como dices tú, solo nosotros podemos cambiar como nuestra historia. No somos quienes para cambiar, digamos, la historia de los demás. Ese es el punto. Y cuando pasa eso, ahí estamos frente a un problema, a algo que le pasó a ese hijo, que quedó pegado y no pudo madurar, no pudo salirse de esa emoción. Me recuerdo un paciente que llegó a la consulta hace varios años atrás. Él tenía un trauma terrible frente a su madre, porque él a los 18 años andaba consumiendo drogas, qué sé yo, andaba volado, pasándolo bien como joven, obviamente pasándolo mal, pero él sentía que lo pasaba bien. Su mamá le dio una enfermedad, estaba agónica en el hospital. Vivía él con la madre y habían otros hermanos que ya vivían aparte. La mamá le dijo que quería antes de morir ver a su hijo. Y él dijo que no, porque no quería a su mamá. Tenía 45 años, 48 años, y lloraba por ese acto que hizo a los 18. Ay, qué terrible. Quedó pegado ahí en no haberle dado esa oportunidad a su madre por haber sido un mal hijo. Oye, sí, les voy a contar mi experiencia personal. Mi papá tenía un carácter, digamos, a veces en que le daban los monos. Entonces, resulta de que había una celebración familiar y él no quiso ir. Ya producto que era músico, era sensible el hombre y todo el tema. Me entiende ahora, a partir de su propia sensibilidad.
Y resulta de que no quiso ir a esta celebración familiar, esto que era como muy personal, un baby shower y todo el tema. Y me recuerdo que mi papá, 2 semanas antes de fallecer, me dice como, pucha, no fui, esto, tengo este regalo, esto y todo el tema. Yo en ese momento podría haber sido súper sensible ante esa situación, haber pensado en mí, pero yo dije como, yo lo conozco, como ella entendía cómo era él, aparte que yo ya tenía mi familia y todo el tema, 30 y tantos años, 32 años, entonces, claro, y dije, no, yo lo conozco a usted, ¿cómo me voy a enojar con usted? Y lo abracé, ya, y embarazadísima, sí, muy embarazada. Y mi papá falleció a las 2 semanas. Entonces yo hubiese pensado en mi estado, en esto, ¿me entendía? Así como que solo en mí, en mí, en mí, en mí, yo centro del mundo. Mi papá fallece un ataque cardíaco, él falleció un día para otro, ¿cachai? Como que hubiese estado en esa situación de estar enojada con él. Pues. Entonces agradezco en ese momento de la vida por lo menos haber tenido esa lucidez. Tu control ahí. Sí, hormonal. Sí, las mujeres somos Sí. tan hormonales, sí. Sacrificaste la hormona en ese momento. Pero de embarazo, pues Claudio, ¿cachai? Como sí, potente hormona, claro. Entonces, sí. ¿Y a usted, amiga, le ha pasado cosas? ¿Cuál es la experiencia con sus padres? Padres presentes, ausentes, porque dentro de pocos días estamos celebrando el Día del Padre. Mi padre falleció hace poco tiempo atrás, hace poquito rato. Y bueno, 93 años, se fue apagando, como una semana y media y partió. Pero hay recuerdos bonitos, hay recuerdos que a uno le dan fuerza. No hizo un camión de fierro, soldado ahí, con unas ruedas de goma. Me enseña matemáticas. En fin, hay cosas bonitas. La lectura, bueno, a mi mamá también le gusta leer, mi papá también le gusta leer. Entonces, en la casa había muchos libros. En cada velador había un libro que leían cada uno una noche y uno aprendió a leer de chico. No había muchos televisores en ese tiempo. En el año 73, 72 tuvimos un televisor, pero yo prefería, había una colección linterna que se llamaba, que eran libros de detectives, de misterio. Entonces yo iba a hacer aseo, cada uno tenía una labor en la casa, y después en la tarde, después del almuerzo, yo me tiraba bajo un árbol ahí a leer, y leía libros y novelas, y me imaginaba, porque todos pasaban como en Inglaterra, entonces los lenguajes, los nombres, los lugares, era como fascinante estar en otro mundo ahí. Pero había un poco de mi mamá y de mi papá, pero los dos tenían esa cultura de compartir lo que decían los libros, qué sé yo. Entonces, en mi caso la experiencia de padre es una experiencia bonita, positiva, y cada uno de ustedes, amigas, amigos, tiene una experiencia. Pero, ¿qué pasará cuando hablamos de que la mamá ha sido padre y madre, o cuando no tengo una imagen paterna? Veámoslo después de comerciales. Me parece muy bien. Ya volvemos. Muy bien. Bom 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 dang a dang dang ding a dong ding blue moon moon blue moon dip 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 blue moon dip 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 blue. Aquí estamos tomando té, riéndonos, Así es. escuchando comerciales y hablando un poco de esto que es el ser papá, la experiencia, porque quizás a ti te tocó ser mamá y papá, es la frase que usamos siempre. ¿Qué quiere decir un poco? Que tú tienes que hacerlas todas. Educar al hijo, retarlo, trabajar, hacerle cariño, surcirle los calcetines. Bueno, ya no se surcen. Antes se surcían, pero ahora ya no. Ahora son muy baratos. Y además que tampoco están ampolletas de cristal para poner el calcetín a surcirlo. Así que, pero sí, te ha tocado muchas cosas en tu vida y creo que eso es ser papá y mamá. ¿A ti cómo fue tu vida en eso? Con respecto al tema de la maternidad y eso, yo entiendo de que, bueno, yo estoy separada. Y fíjate que, claro, tengo 2 hijas, 26, 12 años, y en su momento era típico latinoamericano, así en el sentido de como me tocaba muy, muy arduamente, ¿me entiendes? Como ser mamá proveedora, digamos, estar como al 100% y todo el tema. Hoy en día, y después de varias dificultades en la vida, yo agradezco mucho a Dios el tema de que se ordenó aquello y es muy proporcional.
y mis dos hijas, porque hablábamos de que el papá afecta directamente en el carácter de las niñas. Entonces este poco vínculo que hay en general en las familias con respecto al papá ya genera de que existan mujeres con poco carácter. Entonces hoy en día eso está como súper proporcional y en una medida súper justa, y me parece que eso está bien porque culturalmente se le exige mucho a las mujeres en ese aspecto. Es como tienen que ser mamás, proveedoras, esto, otro, y es un desgaste enorme para las mujeres en sí, y es injusto. Entonces yo creo que efectivamente hay parejas, hay matrimonios que no son compatibles, así de simple. O sea, suena horrible, debiésemos ser más maduros al momento en que elegimos un matrimonio. Debiésemos tener más claros quiénes somos nosotros para mirar al lado. Todo un cuento, uno no elige esposo tan chico. Pero sí es importante entender el tema de que ese equilibrio es justo. Ese equilibrio proporcional es justo para los hijos, es justo para las mujeres, es justo para los papás, porque hablábamos, claro, de que todos los papás que no viven con su hijo, ¿dónde están? En un búnker, así todos juntos. Pero yo creo que también es una situación de bastante desmedro personal, el no poder cumplir tu rol, en función de que se les cuarta a muchos hombres en el acceso, por ejemplo, a los hijos por pensiones. ¿Te fijas? Que eso hoy en día está mucho más regulado legalmente con respecto al tema de esto de los fondos de AFP, ¿te fijas? Como hay muchas instancias legales para toda la regulación de eso. Y sin duda el cumplir un rol es importante. Yo creo que a eso tiene que llevar la sociedad, el tema de una equidad que va a ser beneficioso para la familia, a una conciencia con respecto al rol fundamental de la familia. Yo lo converso con los chiquillos allá cuando tenemos clases, de que se esperen 25 años hasta que madure su cerebro, hasta que terminen la carrera que quieren estudiar, hasta que estén completitos, y ahí recién mirar al lado y todo el tema. Entonces siento yo que van haciendo conciencia. Ahora, el punto es que estos papás son papás perruno o gatuno. Ay, tú dices la gente que le gustan los animales. Exacto, que ya no están teniendo hijos los jóvenes. Sí. Bueno, hay que respetar. Yo respeto aquello. Pero trata de no respetar mucho porque después no voy a hacer clase, no tener alumnos. Va a tener perro y gato en la sala. Claro, como Terian, así como, oye, no. O sea, entonces, sí. Algo ha ido pasando también en la sociedad que por temor, por falta de compromiso, no tengo claro qué puede ser. Pero preferimos tener un perro y un gato que duran 10 o 15 años de vida y vivo el duelo, el proceso, y después parto de nuevo con otros o voy teniendo. Pero el criar a un hijo que es toda la vida, porque además las personas más ancianas igual van teniendo mascotas. Uh-huh. O sea, esta es la década o el centenio o el milenio de las mascotas. Y esas mascotas chicas, ¿has visto esos micro perros? Así como, sí. Son como un robot perro, así pequeño. Caben en la mochila. Exacto, sí. Pero, ¿qué pasará a decir con esto de ser padre? Porque una mascota está bien, lo dice, yo respeto todo eso, está bien, no estamos cuestionando el asumir ese rol. Pero no me puedo ver si soy un buen ser humano, porque los hijos pasan a ser un poco el espejo de uno. El hijo o la hija te van diciendo si eres un buen papá, si eres buena persona, mala persona. Es decir, son pequeños espejos que vamos teniendo en la casa para poder mirarse. Claro. Pero el perro, ¿qué te dice? Te mueve la cola. El perro siempre va a estar a favor tuyo. Yo creo que por ahí va, ¿cierto? Es como la permanente necesidad de aprobación que un perro, claro. O sea, le das comida y es su amor incondicional. Exacto. Claro. Y es como yo he escuchado a varias personas, ¿no? Es que quieren más bonito que las personas, esto, no sé qué más. Un perro te pilla mal parado, ¿cachai? Y han pasado casos, pues, o sea, de que son capaces de, no sé, como atacar a su dueño, son animales. Pero también es como, por eso te digo, yo siento que hoy en día son compañías para muchas personas, sobre todo mayores, y es por eso que yo decía como ya respeto.
¿Cachai? Que es como lo que hablábamos en un inicio, que todos merecen respeto y que por lo tanto cada loco con su tema, algo así. Cada uno sabe lo que hace con su vida, a quién ama, a quién da tiempo y todo aquello. Entonces ahí creo que hay que revisar un poco qué estamos construyendo como sociedad, como padre, como madre, porque si hablamos de las mascotas ya este programa no tiene sentido, porque ya no son padres de animales. O sea, sí, no se lo amo tampoco, porque en el concepto de mascotas no se habla de que yo voy y compro un perro o compro un gato. O sea, yo puedo decirlo porque soy más antiguo, pero los más chiquititos, las mujeres, los hombres más chiquitos, eso es como aborrecible. Es decir, te tienen que regalar una mascota porque te lo regalan por amor. Entonces llega una mascota a mi vida por amor, no porque lo compré. Se imagina que se asocia, estoy hablando de una tontera. No, dale. Pero se imagina que es como si voy en el 1800 en Estados Unidos, en otros países, y compro un esclavo. Ah, claro. Como compro un esclavo, véndame eso, porque ese para la cocina, este para el trabajo pesado, este para no sé qué cosa. Ese esclavo va a tener que siempre moverme la cola, algo así. Entonces, por eso no me usan el concepto de voy y compro una mascota. Ajá. Porque es como comprar algo, como un objeto. Sí, y en este caso los chiquillos estos que están haciendo esto de este movimiento Terian es muy... puede ser mucho en búsqueda de que los amen así como aman a las mascotas, porque es como un amor incondicional, esto, mis perrijos, mis perrigatos, esto. Entonces, de repente estos pobres chiquillos quizás están buscando ese amor y atención incondicional que se les está dando a las mascotas. De hecho, tú entras a cualquier mall chino que hay en todos los pueblos de acá de Chile y hay un pasillo completo dedicado a las mascotas, con pañales, con sabanillas, con esto, con collares, ropa, esto y todo el tema. Entonces, insisto que cada uno con sus temas, o sea, en el sentido de que cada uno sabe en qué gasta la plata, en qué esto y quién es uno para criticar aquella situación, pero digamos, vale la pena comentarlo y como poder mirarlo, no desde un punto de vista, sino que es llamativo. Por decirlo menos. Vamos a la canción y volvemos. No, hablando de mascotas, vamos a hacer un veterinario un poco para que nos explique esa parte de la historia. Sí, buen invitado. Vamos a comenzar. Volvemos. La canción. Ya no sé ni lo que digo. I'm your boogeyman, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight. It's never too soon to wanna please you, to wanna keep you, to wanna do it all for you. I wanna be your rubber ball. I wanna be the one you love most of all. Oh yeah. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I do what you want. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I do what you want. I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight. Oh, it's never too soon to wanna take you, to wanna hold you. I wanna give my all to you, and I want you to completely understand where I'm at and where I am. Oh yeah. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I do what you want. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I do what you want. I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do
Bien, aquí estamos de vuelta. Ahora estamos riendo porque, como dice Emma, vamos a ser funados por los animalistas, por los terias. Este programa salimos para atrás. Porque parece que Ay. hemos cavado nuestra propia tumba. Oye, pero igual son conceptos que, por ejemplo, no sé, tú conversas con los chiquillos en los colegios, chiquillos jóvenes, de séptimo en adelante, de sexto, esto, y ellos tienen tan claro este tema como uno, que es adulto, ¿cachai? O sea, en el sentido que les cuestionan estos movimientos nuevos, cuestionan las cosas, entonces como que no es algo que nuestra generación nomás está mirando así como, qué raro esto nuevo, sino que generaciones nuevas también cuestionan este tipo de movimientos, entonces Sí, y volviendo al tema, tratando de llevar al tema inicial, Ajá. tenga yo perro o gatos, no tenga hijos, porque puedo no tener hijos, en mi caso yo no tengo hijos, pero siempre hay un concepto de padre igual, hay un concepto de cómo debe ser un papá, cómo debe ser una mamá. Ujú. Y cuando revisamos eso, vemos que puede haber una idealización, puede haber una imagen muy exagerada, o bien cuando empiezo a ver esa idealización y la hago calzar con la imagen de padre que tengo real, o de abuelo o de tío que cumplió ese rol, o si no hubo ningún hombre, siempre hay una imagen de hombre. Exacto. Entonces, cuando la mamá dice que está buscando pareja o no quiere dejar que se vaya la pareja para que el hijo o la hija tenga una imagen de hombre, no es tan así porque esa imagen es una imagen simbólica, es una imagen que se construye por un lado en el inconsciente, en donde saco elementos de lo que debe ser un hombre en mi vida, y es ahí donde yo me voy a relacionar después con hombres, con parejas. Si mi papá era alcohólico, lo más probable es que tenga una pareja que tenga alguna adicción. Si mi papá era agresivo, lo más probable es que tenga una pareja que sea agresiva. Es decir, esos modelos inconscientes los tomo y los empiezo a repetir. Si tengo una imagen de padre más universal, más general, voy a encontrar parejas que tengan esas características. Porque siempre claro. vamos construyendo en nosotros una imagen de un ser que tiene esa característica de padre, que tiene esa característica de madre. Por eso puedo decir, mi madre fue buena o es buena porque sé que se acerca a mi ideal de madre, por eso la pongo con nota 6. Claro. Porque tengo una escala, amigas, amigos, de lo que es ser un padre. Entonces uno puede decir, mi papá fue excelente, porque calza con la escala que yo tengo. Claro. Y cuando esa escala es muy alta, entonces los papás van quedando fuera. Van quedando fuera porque mi papá no cumple los requisitos. Yo quería que fuera un papá, y que pasa mucho en la gente de los 40, los millennials hacia abajo, que mi padre lo único que se dedicó es a trabajar. Y critican que el padre trabajaba todo el día y toda la noche. Pero nunca se preocupó de mí, de salir a jugar a la pelota conmigo, nunca me hizo cariño, nunca me dijo que yo era importante, nunca me dio un abrazo, un beso. Pero el papá sabía hacer eso, lo educaron así, no tenía idea, no sabe. El papá aprendió a ser papá como un buen padre, sacándose la mugre, yendo a trabajar en la construcción, lloviendo, no lloviendo, caminando no sé cuántas cuadras, con los zapatos rotos, pidiendo horas extras para poder trabajar sábado y domingo, para que al hijo no le falte ni la leche ni el pan. Y el cabro desgraciado va a ir trata más encima. Por eso te digo que es como, ese es el consejo, que entre más críticos ustedes sean de sus padres, va a llegar el momento en que ustedes lo sean. Como dice Claudio, que quizás genéticamente no sean padres, pero es que va a venir un sobrino y te va a tocar cuidarlo, es que va a venir, no sé, alguien. Y es como cuando te toque cuidar vas a repetir esos mismos patrones. Porque uno siempre, no sé, lo que critica es como que vive en uno. Entonces, y cuando somos muy críticos también pasa el tema que no nos miramos nosotros mismos. ¿Sí? Es como, ¿quiénes somos nosotros para criticar a otro? Y más aún tus padres, porque como dices tú, lo han hecho tan lo mejor que han podido, ¿sí? Y en eso también cuando hablabas tú sobre estos patrones de pareja, de buscar como estos patrones repetitivos como que has visto en tus padres, es como lo que hablabas en un inicio con respecto a querer cambiar a tus padres, ¿ya? Entonces ahí viene el rol salvador de querer cambiar a tu pareja. Es como, no pudiste cambiar a tu papá, a tu mamá, porque eso es una ecuación imposible en la vida,
porque tú no tienes las herramientas para aquello, y viene y quiere salvar a esta persona con los mismos patrones, esto y todo el tema. Entonces es como un rol bastante complejo de vivir, porque no vas a poder cambiar a tu pareja tampoco, digamos, en patrones muy marcados. Y eso pasa muchas veces. Pasa por ese lado en donde, como no logré cambiar a mi papá, o como mi papá era maravilloso, entonces quiero que este tipo que tengo al lado, que lo amo, quiero que sea como mi papá. O quiero que sea como el papá que no tuve. Entonces eso es el conflicto, porque transformamos a ese hombre en un ser que quiero que sea moldeable a lo que yo quiero. Claro. Y eso genera muchos conflictos. O bien el complejo de Edipo, que el complejo de Edipo se define, la gente lo define comúnmente como la niña ama al padre y el niño ama a la madre. Eso es como el concepto romántico de la historia, porque en definitiva el niño desea a la madre y la niña desea al padre, en un plano sexual, el deseo sexual, pero no como lo entendemos los adultos. Por eso yo siempre pongo el ejemplo de un perrito chiquitito que se encarama en la pierna del adulto cuando llega a la casa. Hay un deseo, una potencia sexual en el niño o en el perrito, que en el caso de cómo lo concibe Freud, el niño quiere ser lo más importante en la vida de la madre. Y el obstáculo es el papá. Como mi padre está compitiendo por el deseo hacia mi madre, ¿qué hago yo? Me meto entre medio de los dos. La mamá es mía, dice el niño. Y sale tú, la mamá es mía. O la niña hacia el padre, el papá es mío. Es ahí donde está funcionando ese complejo de Edipo, esa atracción que es instintiva, propio de todos los animalitos chicos, y el bebé, el niñito de 4 años que surge esto. Cuando se regula el Edipo y la mamá le dice, no, el papá es mío, de alguna forma, gestual, con gestos, qué sé yo, el niño o la niña va a sentir que ha perdido a su padre. La niña perdió a su padre y el niño perdió a su madre. Y que ese otro hombre que está ahí, o esa otra mujer, no va a poder competir con ella. Entonces, ¿qué aparece ahí según esta teoría del complejo de Edipo? Lo único que me queda es imitar, si soy niño, imitar a mi padre para que mi madre en alguna medida se fije en mí. Oh. Y voy construyendo una imagen varonil en este caso. Y la niña, como no puede acceder al padre porque está mi madre que compite, entonces lo único que me queda es ser femenina y tener rasgos de mi madre para que mi padre me dé algo de ese amor y ese deseo que yo siento hacia él. Y de ahí entonces viene esto del cliché que se llama este modelo paternal o maternal, que es el que yo voy a buscar después. Como no puedo tener a mi madre, busco una mujer que se parezca a mi mamá. Como no puedo tener a mi padre, busco un hombre que se parezca a mi papá. Si mi papá era alcohólico, busco un hombre alcohólico. Si mi papá era agresivo, busco un hombre agresivo. Y vamos repitiendo. Si mi padre era amoroso, busco un hombre amoroso. Porque es ahí cuando logro decir, ya, no tuve a mi madre, pero tengo la copia. Y cuando ustedes empiezan a revisar, amigas, amigos, en qué se parece su pareja a su padre o su madre, hay muchas cosas parecidas. Y es lo que usted renegaba. Yo no quiero ser como mi mamá, jamás voy a ser como mi mamá. Y uno se va pareciendo tanto con el tiempo, sí, es verdad. Sí. Saludo a mi mamá. Saludo a mi mamá. Gracias por sí. parecerme. Gracias. Gracias. No, se agradece una mujer virtuosa. En muchos aspectos, así que sí. Entonces, es entretenido entender esto, cómo vamos repitiendo modelos sin darnos cuenta. Pero en la adolescencia, terminando la adolescencia, 18 años por ahí, o 16 años, está el proceso de identificación y dejo fuera todo lo que es malo de mi madre y dejo fuera todo lo que es malo de mi padre. Y me quedo con lo bueno más lo que yo quiero como persona. Y en ese proceso de identidad, de búsqueda de sentido, es cuando ya soy un adulto. Cuando ya no estoy copiando los modelos 100%, sino que logré dejar esto de mi mamá, no lo quiero tener nunca de mi mamá, porque es lo más penca que tiene. Todas estas otras cosas son maravillosas, las voy a asumir en mi vida, porque creo que es importante. Ese proceso que debiera pasar siempre,
pero no siempre pasa así. Y por eso entonces que vamos encontrando estos problemas, tales como que ¿cómo le dicen aquí al tipo que necesita preguntarle todo a su mamá, no a su esposa o a su pareja? Mamón. Mamón. El mamón. Vive por la mamá. ¿Por qué? Porque no se logró desarrollar ahí el complejo de Edipo para que él tomara esa imagen y la pusiera en su pareja. Él sigue pegado con su mamá y tengo a esta mujer, pero estoy conectado con mi madre. Claro. Y también en el caso de las mujeres hacia el papá. Es ahí cuando el Edipo no se desarrolló bien. Y hay que madurarlo para que esa persona descubra que ese es un papá y este es un hombre que tengo para mí, que tiene otras características, otra función, en fin. ¿Qué más? Interesante, Y vimos la segunda muy canción, ¿no? interesante. Oye, sí, vamos a la segunda canción entonces, Sí. ahora. Sí, para que demos una pausa a este tema tan interesante que estamos viendo y que, oye, yo creo que nos afecta a todos, ¿ah? El tema de este tipo de cosas y nos sentimos identificados y lo vamos a asociar ahora con un buen momento musical. Así que vamos a la canción y volvemos de inmediato. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home, whet's her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. You, she'll unease you, just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She'll
Aquí estamos de vuelta, escuchando canciones, hablando todas estas tonteras que se nos ocurren. Espero que no ofendamos a nadie. No es la intención. Pero sí pasarlo bien, chacotear un poco, decirle más tonteras que quizás ustedes también dicen en la casa, así que no se vengan así a hacer como que nada y somos los peores. Bueno, quizás nos excedimos un poco, pero la cosa es compartir y pasarlo bien y reírnos un poco, porque así es la vida, es decir, ver las cosas que son entretenidas, sacar algún provecho, algún aprendizaje. Así es, sí. Sí, ¿no? Y como decíamos en otra instancia, cada una de las personas elige vivir de alguna forma y en eso es súper importante el tema de ser respetuosos con respecto a las decisiones y a todo lo que nos haga felices, de alguna forma, mientras no dañemos a otro y todo, y no nos dañemos nosotros. Sí, pero también hay que invitar a que las personas hagan cosas que no se atreven a hacer, como el caso de, no sé, mi nieta que se metió a estudiar piano a un grupo musical muy interesante acá en San Bernardo, ¿Ya? pero ella al comienzo no quería. Le dije, no, tú vas Ok, y lo ves primero y ves si te gusta. ya. Ya, ahora está encantada, fascinada. Quiere estudiar, mi nieta tiene 12 años, Ya. quiere estudiar teatro también, quiere ser psicóloga, no sé por qué, y teatro y canto y piano y todas esas cosas. Entonces se metió en el colegio en un taller de teatro y cine. Pero hay una actividad extraprogramática que no sé qué día es, en donde el sábado en la tarde. Dijo, no voy. No, mi hija le dijo, están preguntando si vas a ir en la mañana o en la tarde. Dijo, no voy. Pero dije, no, tú vas. Tú elegiste meterte en eso, estamos pagando plata, estamos invirtiendo, y tú decidiste eso y lo cumples como corresponde. Porque hacerse cargo de las cosas es importante, es decir, hacerse cargo de ser papá, hacerse cargo de ser dueño de casa, hacerse cargo de la vida, hay que ser consecuente. Y no solo quedarse que en el primer intento, en resultará o no resultará, sino más bien cómo me dedico a ser un buen padre a partir de la experiencia que tenemos. Y otra vez lo hemos conversado, antes el papá o la mamá decía, a mí nadie me enseñó a ser padre. Claro. Pero ahora sí, hay manuales, internet, YouTube, 100.000 cosas en cómo ser padre. Y creo que en esta etapa de ser padres es un momento muy interesante porque hay escuela para padres, hay un montón de espacios. Los padres de ahora son mucho más flexibles en un sentido positivo porque llegan a la consulta con el niño de 5 años, 6 años, que el niño no come, el niño no sé qué cosa. En el colegio lo avisan y parten inmediatamente los papás. Claro. Siento que cada vez es más cercano ese contacto con el psicólogo o con el especialista que les dé alguna mirada distinta. Creo que han ido tomando mucha conciencia los papás nuevos, chiquitos de 30 años hacia abajo, en ejercer un rol lo más cercano a sus hijos. Claro, hoy día... perdón. Sí. Sí, hoy día justo hablábamos con una apoderada ya del colegio y llegábamos a un consenso sobre el tema de... pasa de que ella está cumpliendo como este rol de ambos, de padre y madre. Y se queda un chiquito con sus abuelitas, sus tías de más edad. Y resulta de que en este rol, digamos, y todo el tema... un poco la conciencia con respecto al tema de entender a los chiquillos, de no, la letra no entra con sangre, que es lo que le dicen como estas personas mayores y todo el tema. Pero también yo le decía a esta apoderado el tema de que llevase a un consenso de equilibrio esta situación. Porque claro, podemos ser condescendientes con no criar a los niños como nos criaron a nosotros, o no sé, o a generaciones más pasadas con respecto a violencia y todo el tema. Y es importante el tema de un equilibrio con respecto a la conciencia, pero también al tema de como la exigencia con muchos chiquillos, porque de repente es como se lleva solamente a como tratar de entender y ser muy permisivos, y eso le está pasando la cuenta a muchos papás. Yo lo que me doy cuenta es que es como tiene que haber un equilibrio, como de rol y de conciencia. Sí, y entender entonces que los chiquillos tienen cierta exigencia según la edad, según su periodo de desarrollo, que los papás también tienen cambios hormonales, cambios en su forma de ser, que van viviendo crisis,
hay que entender el conjunto de cosas que están pasando para poder ser más eficaces, eficientes, para prestar un servicio apropiado a los que están creciendo. Tener un proyecto de vida también. Es decir, ¿qué quiero que pase con mi hijo? ¿Cómo quiero verlo en el futuro? Porque de repente algunos dicen, no, el hijo tiene que ver lo que quiere. Sí, claro que él va a decidir por dónde va. Pero uno va construyendo un modelo en donde el hijo va creciendo en esas redes, en esas paredes, que las paredes son más chicas, más lejanas, pero tiene que el hijo sentir que hay paredes que lo regulan, que le dan sustento emocional, que le ponen reglas, límites, y en relación a eso, esas reglas, esos límites y ese apoyo emocional, ese sustento emocional, tiene que ser en alguna medida meditado, porque es el proyecto que estamos generando a nuestros hijos. No van a crecer a buenas y a primeras, no van a crecer como ellos quieran, sino de acuerdo a un proyecto que uno va pensando. Entonces, si uno dice, ¿cómo me gustaría ver a mi hijo a los 20? ¿Cómo me gustaría ver a mi hijo a los 30, a los 40? ¿Cómo me gustaría que fuera esa persona que estamos construyendo? Entonces uno ya se pone en acción para lograr ciertas cosas. Claro. Y trazas acciones en función de ese proyecto. Claro, sí, sin duda. Entonces, por eso, claro, pues los niños necesitan adultos consolidados con proyectos de vida que puedan como acoger a ese nuevo proyecto. Y estamos Sí. llegando al final del programa. Así es, pues, Claudio. Ha sido realmente un gustazo estar acá compartiendo y aprendiendo tanto, digamos, en esta conversación. Sí, y harta chacota por tu Oye, culpa. sí. ¿Tú dices? ¿Andabas chacotero hoy día? Lo siento. Muy bien. Sí. Amigas, amigos, espero que hayamos compartido, lo hayamos pasado bien en este programa, hablando acerca del Día del Padre, que viene en pocos días más. ¿Tienes o no tienes papá? No importa, pero sí en tu mente, en tu corazón hay un ideal de padre, una imagen de padre, y eso te va a dar un poco de calor, un poco de amor, de sentirte reconfortado. Sí, y el consejo necesario del día de hoy es que no sean tan críticos. Adolescentes, no ven. Hartos chicos me han preguntado allá del colegio para ver este programa también. Es que eso, no odien porque finalmente, o no critiquen tanto porque van a ser ustedes mismos cometiendo esos mismos errores. Entonces, sean más amables. Muy bien, Sí. pásenlo excelentemente bien, amigas y amigos, y nos encontramos en un siguiente programa aquí en tu canal ISB y en el programa Sí Conversando. Así es. Nos vemos. Chao, Yo chao. también. Chao. Buena semana. Bom 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 dang a dang dang ding a dong ding blue moon moon blue moon dip 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 blue moon blue moon dip 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 blue moon.